Dios lo bendiga. Vamos a presentar al padre Antonio Ernesto Palafox Cruz. Él va a participarnos la ponencia Pistas del discernimiento pastoral para el acompañamiento a las familias. El padre Antonio Ernesto Palafox Cruz es licenciado en Teología Pastoral por la Universidad Pontificia de México, doctor en Teología Pastoral por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es profesor visitante del Instituto Teológico Pastoral para América Latina del CELAM en Bogotá. Actualmente se desempeña como profesor a tiempo completo en la Universidad Pontificia de México y coordinador de la sección de Teología Pastoral en la misma universidad. Pertenece al presbiterio de la Diócesis de Aguascalientes. Lo recibimos con un aplauso. Bienvenido, Padre. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Pues saludo con mucho afecto y cariño a todas las y todos los catequistas, a los señores obispos aquí presentes. Agradezco también la invitación para compartir con ustedes este tema. Por ahí está también en su folleto, en el cuaderno de trabajo, en este día jueves, y el título que le he dado a esta presentación: el acompañamiento a las familias, un pastoreo misericordioso. Y comenzamos con una muy sencilla y breve introducción. Uno de los grandes pensadores expone 4 cuestiones centrales para vivir. ¿Qué podemos saber? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos cabe esperar? Trasladar estas cuestiones a la temática y a la problemática de la familia puede parecer un tanto desubicado, pero creo que estas 3 cuestiones abren la posibilidad para hablar de un acompañamiento pastoral a las familias, a partir de un discernimiento igualmente pastoral, tal como lo propone la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Por tanto, esta presentación la divido en 2 momentos. Primeramente expondré de una manera muy sencilla y general lo que Amoris Laetitia entiende por discernimiento y su significado pastoral. Y en segundo momento intentaré responder o al menos presentar algunas pistas de respuesta a las cuestiones estas mencionadas. Los 2 momentos tienen como referente principal la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Será nuestro referente, como lo está haciendo en esta jornada. El discernimiento pastoral, Primero, creo que es importante tener en cuenta que en la base está también una dimensión antropológica del discernimiento, es decir, el hombre mismo tiene necesidad de discernir o al menos distinguir
entre el bien y el mal, la necesidad de distinguir entre lo bueno y lo menos bueno, entre lo bueno y lo óptimo. De ahí que vivir actuando humana y responsablemente es vivir en constante discernimiento como un proceso de vida y no solamente como un momento puntual. Es decir, a nivel de todo hombre y mujer, en algún momento de su vida tienen que entrar en este proceso de discernimiento, por lo menos distinguir en su actuar qué es bueno, qué no es bueno, y vivir responsablemente. Bajo esta primera idea, se podría decir pues que en la base del discernimiento cristiano está una experiencia humana de discernimiento. Y el discernimiento cristiano lo podríamos entender también como ese proyecto de Dios. Y en las preguntas de repente en nuestra vida de cristianos, de cristianas, nos encontramos con esta pregunta: ¿qué quiere Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida personal o comunitaria? ¿Cuál es el proyecto de Dios en este caso para las familias? Hay muchas expresiones que pueden reflejar, digamos, esta realidad del discernimiento cristiano. La voluntad de Dios, designio divino, plan de Dios, historia de la salvación, vocación, todo esto de alguna manera hace referencia a este discernimiento cristiano. Pero ya de entrada tenemos que saber ser muy cuidadosos, pues estas expresiones pueden también cargarse de manipulaciones también, o de intereses torcidos, digamos, o lecturas limitadas, ¿no? En el discernimiento cristiano están en juego, pues, yo creo que dos certezas o dos afirmaciones que están íntimamente conectadas. Primero, hay una voluntad de Dios sobre la historia, sobre la familia. Eso creo que como cristianos tenemos que tener muy claro, que hay un proyecto de Dios, hay una vocación, pues, para la familia cristiana. Es una primera certeza. Y una segunda, que va muy unida, pues, es que como cristianos y cristianas, como creyentes, no es posible permanecer indiferente frente a esta verdad de fe, frente a este proyecto de Dios. Y aquí se conjuga, creo yo, el discernimiento entre la voluntad de Dios y nosotros discernir esta voluntad y no permanecer indiferentes. Entonces, esta experiencia o convicción está en la raíz del discernimiento. Dios se manifiesta a través de situaciones históricas y el hombre puede discernir estas manifestaciones. Entonces, el discernimiento es pues una de las actitudes básicas y características de todo cristiano. Aquí en el fondo también está pues la experiencia de la libertad de los hijos de Dios, que ante el discernimiento hay una libertad pues también para entrar en esta dinámica. Y a propósito, el Papa insiste mucho en ese número 37 de Amoris Laetitia, cuando señala que ciertamente estamos llamados a formar conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Y en ese sentido, pues, el discernimiento es la tarea también básica de todo cristiano y toda cristiana. Por eso, una de las tentaciones en relación al discernimiento, pues es, en cierta manera, sustraerse o digamos, no asumir esa responsabilidad de discernimiento y buscar seguridades cómodas en el simple cumplimiento de leyes, de normas, haciendo lo que todo mundo hace o porque siempre se ha hecho así. Huir de la molestia y lo complicado de tener que examinar cada circunstancia y cada caso a fin de decidir por una verdadera y responsable opción personal, comunitaria. Muchas veces, quizás en el fondo de muchas resistencias al discernimiento pastoral y al discernimiento cristiano, hay miedo a la verdadera libertad de los hijos de Dios y quizás también es una manera de decir no a
pues la propuesta de Dios. A partir de este discernimiento cristiano como un principal referente es donde ubicaríamos el discernimiento pastoral, como un discernimiento, digamos, derivado, un discernimiento de segundo orden, que no secundario, pero sí de segundo orden. El discernimiento cristiano encuentra en el discernimiento cristiano, el discernimiento pastoral encuentra como las matrices, como los elementos claves para ejercer esta práctica del discernimiento. Por eso podríamos decir que el discernimiento pastoral es un eslabón más, yo diría es como un eslabón, como el discernimiento vocacional, teológico, espiritual, eclesial, de esa cadena de discernimientos interconectados a tal grado que si se toca uno de ellos, digamos explícitamente, deben estar presentes al menos implícitamente los otros elementos de discernimiento. Es decir, cuando hablamos de discernimiento vocacional, tendríamos que estar pensando también en un discernimiento cristiano, pastoral, eclesial, espiritual, al menos implícitamente. Entre todos ellos forman la cadena del discernimiento. Y yo creo que esto también vale para pensar también en todo lo que se habla de la conversión pastoral, conversión ecológica que habla el Papa en Laudato Si, conversión intelectual, conversión espiritual, etc. Entonces, el discernimiento pastoral, una vez que por lo menos hemos referido de una manera general al discernimiento, digamos, antropológico y cristiano, el discernimiento pastoral ahora lo ubicaríamos pues en este encuadre, digamos, de Amoris Laetitia y adentrándonos en relación al acompañamiento pastoral de las familias. Hay dos elementos básicos, o diríamos dos requerimientos básicos, dos condiciones básicas para entrar a un discernimiento pastoral de acompañamiento a las familias. Primero, estar de algún modo comprometido con ellas y sus realidades. Es decir, nadie puede hacer, o yo diría es muy difícil, muy complicado, hacer un discernimiento de acompañamiento a las familias si primero no se está comprometido con ellas y con sus realidades. Y en segundo lugar, querer reflexionar tal compromiso a la luz de la fe. Son dos condiciones que me parecen claves, necesarias para un discernimiento pastoral y un acompañamiento a las familias. Es decir, nadie puede hacer un discernimiento pastoral, al menos es lo que yo creo, en relación a las familias, si no estás metido con ellas, si no estás comprometido y si no quieres hacer una reflexión de ese compromiso a la luz de la palabra de Dios. Porque si no, esos discernimientos desde arriba, desde fuera, un poco directivos, pues no tienen, desde mi punto de vista, mucho arraigo y mucho sentido. Aquí está el centro, creo yo, el meollo del discernimiento pastoral. Se hace, por tanto, desde abajo y desde dentro, nunca desde arriba y desde fuera, desde lo lejos. Por tanto, discernimiento es mucho más allá del puro sentido común de las cosas, o la decisión solo a partir de la propia experiencia que te tenga sobre una práctica o una situación. Es como decir, yo ya sé cómo actuar frente a la familia, pues es cosa de sentido común. O yo ya sé cómo actuar pastoralmente porque tengo mucha experiencia en ese campo, porque he sido coordinador, he sido catequista, he sido asesor, soy asistente, soy representante, y entonces ya por eso hago un discernimiento. Creo que no es cuestión de sentido común el discernimiento, ni tampoco es cuestión de tener experiencia ya. Por lo tanto, el discernimiento pastoral requiere, y es una de las características, objetividad. ¿Qué significa? Que el discernimiento pastoral exige una capacidad de analizar, pues, en primer momento, la situación en concreto y en cada contexto, para después preguntarse por la voluntad de Dios, a la palabra y desde su palabra, sobre tal realidad, sobre tal situación, en este caso, las familias.
Es el esfuerzo constante de articular lo más correctamente posible la fe y su práctica. Como el padre Merlos al final terminaba su ponencia, la fe se vive, la fe también es una experiencia, pues, ¿no? Unido a lo anterior, pues, el discernimiento no es una cuestión periódica, ya lo sabemos, o esporádica, en momentos cruciales de la vida o en tomas de decisiones claves. Ahí hay que hacerlo también, pero tiene que ser en el clima de un constante proceso, de un constante ejercicio, pues, ¿no? No es simplemente algo puntual, aunque también, y tiene sus relieves, sus evidencias en momentos decisivos, pero es un proceso, pues, también, y es una constante. Acompaña siempre la conducta pastoral de una persona que cree en Jesucristo y se deja guiar también por su espíritu. El discernimiento pastoral es complejo. El discernimiento pastoral tiene, pues, una carga de complejidad. No es tan sencillo, digamos, no es tan simple, pero también es a veces lo más difícil, también es lo más interesante también. A veces lo más sencillo no siempre es lo más interesante. A veces la complejidad de la vida, de las cosas, pues también hacen interesantes las cosas. Aún con todo, no es tan sencillo adentrarse al tema del discernimiento pastoral, como diciendo, bueno, ya tenemos la norma, ya tenemos la ley, ya tenemos lo dicho, ya para qué entrar en una dinámica de discernimiento. Ya está fácil, ya todo está dicho. Si así fuera, pues entonces no tendría caso discernir. Por eso la exhortación esta de Amor y Leticia, en el número 304, dice que es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responden o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta del ser humano. De ahí que el tema del discernimiento, ahí cité el número 304, de ahí que el tema del discernimiento pastoral en relación a las familias heridas y a las heridas familiares es un camino complejo. Por esto, en el 305 insiste este documento, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las personas. Eso no es realmente, eso no tiene nada que ver con el discernimiento. O aquellos, continúa Amor y Leticia en este número 305, o aquello, de poner cargas pesadas a la gente y no atreverse ni siquiera a tocarlas con el dedo. Y dice explícitamente y textualmente, es el caso de los corazones cerrados que suelen esconderse aún detrás de las enseñanzas de la Iglesia para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar los casos difíciles de las familias heridas. Entonces, hay una complejidad, pues, en el discernimiento pastoral. Por esto no hay que hacerlo apresuradamente, ni desde generalizaciones, sino hay que hacerlo, y en Amor y Leticia 298, distinguiendo adecuadamente con una mirada que discierna bien las situaciones. Porque dice el Papa, ahí mismo sabemos que no existen recetas sencillas. No hay recetas sencillas. Es difícil, es complicado, es complejo, pero hay que entrarle, pues, y hay que, con toda honestidad evangélica, con toda honestidad también a las situaciones. Este mismo discernimiento pastoral, a partir también de Amor y Leticia, es un discernimiento que tiene una dinamicidad, pues, no es estático, ¿no? No es simplemente, digamos, ya se hizo y sigámosle, sino tiene una dinamicidad, una fuerza, pues, y a la vez un movimiento, ¿no? Además de la complejidad, otra característica del discernimiento pastoral es su dinamicidad. 303 de Amor y Leticia.
Este discernimiento, dice, es dinámico y debe permanecer siempre abierto a nuevas etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan el ideal de manera más plena. Ahí está. Entonces hay que hacerlo siempre de manera dinámica, abierto, que se vaya adentrando y que se vaya también abriendo a nuevas decisiones que permitan pues alcanzar ese ideal, ¿no? Es precisamente a partir del discernimiento pastoral que se puede entrar en diálogo con las personas en situaciones también difíciles. En otras palabras, diríamos que el discernimiento pastoral en el tema de la familia es para aquellas situaciones difíciles y reales. Aquí es necesario reconocer que las familias que afortunadamente viven los ideales evangélicos son testigos de que es posible vivir este ideal evangélico y que no se queda pues en lo puro abstracto, en lo puro ideal. A estas familias y matrimonios habría que continuar alentándolas a seguir este camino y que se presenten con humildad y no como grupos selectos o perfectos, sino como testimonio de esfuerzo, de sacrificio, dedicación y entrega. Ahora, en Amor y Leticia también uno encuentra en el número 305 como el objetivo del discernimiento pastoral. Y lo menciono expresamente en el 305 textualmente: ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo finalmente del discernimiento? Ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Ese es el objetivo realmente del discernimiento. Encontrar y buscar los posibles caminos de respuesta a Dios y abonar pues el crecimiento en medio de los límites. Entonces, tener claro pues que este discernimiento, cito el número 300 de Amor y Leticia, no podrá jamás prescindir de las exigencias de verdad y de caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia. Esto para no caer en situaciones confusas o de opiniones particulares que conducen rápidamente a excepciones, o dice el Papa, para obtener privilegios sacramentales a cambio de favores, en el número 300. Entonces, tener cuidado de eso y tener siempre el referente de la verdad y de la caridad del Evangelio, ¿no? Ahora, si vamos hasta aquí, yo diría, simplemente resalté algunos elementos que Amor y Leticia permiten a la hora de pensar en un discernimiento pastoral. Voy a pasar al segundo momento de intentar presentar algunas posibles pistas de respuesta a estas preguntas que mencioné al principio. ¿Qué podemos saber en relación a la familia? ¿Qué nos cabe esperar en relación a la familia? ¿Y qué debemos hacer en relación a las familias a partir de Amoris Leticia, pues? ¿Qué podemos saber sobre las familias? Es decir, ¿cuál es nuestra participación en lo que hay por saber sobre las familias? Más que poner el acento en los límites, o sea, lo que no podemos saber, es preciso poner el acento en la participación de lo que hay por saber. No se trata de detenerse a elucubrar sobre lo que no se puede saber o lo hubiera, sino especialmente en lo que es posible conocer sobre la familia. Principalmente, aquí es un saber para, y no solamente un saber sobre la familia, sino es un saber para
Queremos saber más sobre las familias, pero para acompañarlas, para estar presentes en los momentos difíciles. No simplemente un saber sobre las familias, como si para tener más, digamos, conocimiento e información, sino un saber de veras para estar con ellos, para más acompañarlos. Esta cuestión, pues, ¿qué podemos saber sobre las familias? No es posible responderla únicamente trayendo a cuentas una lista de citas del magisterio sobre la familia, pues la fuente del saber no solo está en la teoría, pues ya codificada, sino también en las experiencias, en las realidades de las familias. Por tanto, la pregunta, ¿qué podemos saber sobre las familias? Yo diría, se puede responder desde la institución, o sea, desde el magisterio, desde lo que nos dice el Papa, nuestros obispos, desde la tradición, en este caso de nuestra fe cristiana católica, pero también podemos responder qué podemos saber sobre las familias desde la situación de cada familia, especialmente de las familias heridas y de las heridas familiares, como voy a venir reiterando esto. Desde la institución, ¿qué podemos saber para las familias desde la institución, desde nuestro magisterio, desde nuestra tradición católica? Se ha dicho que no basta, digamos, desgranar números y números de expresiones doctrinales sobre la familia para responder a esta cuestión, y ni fue tampoco el objetivo del sínodo sobre las familias, no fue eso. Ya en el subsidio de preparación también a esta jornada se presenta el mensaje central de la familia desde nuestra fe católica. De lo que se trata, unido desde luego a la tradición del magisterio, es anunciar la belleza y la alegría del evangelio de la familia. Entonces, ¿qué podemos saber sobre la familia? Pues hay que ir al evangelio también, hay que ir a la novedad del evangelio también. ¿Qué es el evangelio de la familia? No es un código jurídico, sino es la luz y la fuerza de la vida que es Jesucristo. Y el evangelio de la familia no quiere ser una carga, sino en cuanto don de la fe, una alegre noticia para todos y todas, y no solamente para algunas. Qué triste sería que si la buena nueva del evangelio solamente es buena nueva para algunos y mala nueva, digamos, para otros. Qué triste sería, pues, que la buena noticia del evangelio pues solamente fuera buena noticia para algunas familias y para otras se convirtiera, diríamos, en mala noticia, ¿no? Anunciar el evangelio de las familias es hablar del amor con vivacidad, comprensibilidad y con empatía, dice el Papa en Amor y Leticia 89, teniendo en cuenta que el evangelio de la familia encontramos los fundamentos doctrinales de la Iglesia como fidelidad de las familias, pero es el mismo evangelio. Encontramos también la compasión y la misericordia para quienes han caído en algún error o en alguna limitación. Es decir, es el evangelio de la verdad sobre la familia y es el mismo evangelio de la misericordia sobre la familia. Ahí se conjuga en el evangelio realmente la buena noticia de la familia, que es verdad, que es exigencia, que es también compromiso y que también es misericordia, es gracia, es perdón. Estamos pues convencidos que el evangelio de la familia tiene que ser explícito y claro ante todo lo que está pasando, pero no nos priva de una saludable reacción autocrítica. En el 36, todo es de Amor y Leticia, tenemos que ser humildes y realistas para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos. Y ahí en el mismo número 36 dice: hemos presentado un ideal teológico del matrimonio y de la familia demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia
no ha hecho que el matrimonio y la familia sean más deseable y atractivo, sino todo lo contrario. Durante mucho tiempo, y ahí cito también el número 37, porque me parece que estas palabras contundentes son claves también para entender lo que se nos exige hoy a propósito de lo que debemos saber sobre las familias. Durante mucho tiempo creímos que con solo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas. Tenemos dificultad para presentar el matrimonio y las familias más como camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen los esquemas. Vuelve otra vez aquella frase que cité al principio: estamos llamados a formar conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Y esto nos remite a la cuestión: ¿cómo se forman conciencias? Pues volvemos nuevamente al discernimiento personal y comunitario. Desde la situación, hablar de situación hemos de considerar los elementos sociológicos, culturales, antropológicos que presentan las familias, ¿no? Y ser conscientes que la familia es, como yo la considero, como la caja de resonancia de toda la problemática social, económica, política actualmente. Pues a la familia le toca, le afecta, es como la caja de resonancia de mucho de lo que está pasando, de tantas situaciones pues en las que nos vemos envueltos. La familia es la que se afecta, es donde le toca pues todo ahí. De alguna manera, insisto, es esa caja de resonancia porque ahí se ve afectada todas estas situaciones que estamos lamentando. Y ya no voy a hablar de la situación de la familia porque simplemente remito a lo que ya se ha venido diciendo aquí y a todo lo que en el subsidio que se dio también para estudiar lo previo a esta jornada, pues estaba presente toda esa cita, esa lista de la situación social, económica, por la que pasa, cultural, por la que pasa la familia. Simplemente reitero también lo que pues, nuestro arzobispo comentaba en la homilía: no hay familias perfectas, y Amor y Leticia lo mencionan en el 135, no existen las familias perfectas que nos propone la propaganda falaz y consumista. En ellas no pasan los años, no existe la enfermedad, ni dolor, ni muerte. La propaganda consumista muestra una fantasía que nada tiene que ver con la realidad que deben afrontar en el día a día los jefes y jefas de hogar. Es más sano aceptar con realismo los límites, los desafíos o la imperfección y escuchar el llamado a crecer juntos, a madurar el amor y a cultivar la solidez de la unión, pase lo que pase, en el 135. Entonces, ¿qué nos cabe esperar? Paso a la siguiente, digamos, pregunta. ¿Qué nos cabe esperar en relación a las familias? La carta a los Romanos, en el número 5, verso 5, nos dice que la esperanza no defrauda. La esperanza no defrauda. Y la esperanza es esa hija pequeñita dentro de las tres virtudes, es la llama temblorosa, la hermanita de la fe y de la caridad, según Charles Pegú. Y es la que se dice de las tres virtudes, es como la más no la más débil, sino la más humilde, la esperanza. Se dice que a la fe se le han construido grandes catedrales, grandes templos, a la caridad grandes hospitales, grandes tipos de beneficencias, etcétera. Pero a la esperanza, por eso este autor Charles de Pegú, él dice que pues es la esperanza la virtud más pequeña, pero no por ello la más frágil ni la más débil. Y el Papa Francisco acaba de terminar
sus catequesis sobre la familia, sobre la esperanza, que creo que vale la pena pues retomarlas, todo lo que nos ha venido diciendo a propósito de la esperanza. Recordemos que además que quizás si hay algo que cabe esperar, entonces pues hay lugar para la esperanza en relación a nuestras familias, y mucha esperanza. Ante la realidad de la familia podemos estar perplejos, pero nunca derrotados, ni mucho menos resignados, recordando nuevamente las palabras del Papa Francisco también a nuestra patria y en Morelia, ¿no? Decía: nada de resignación, no a la resignación. Decía pues a propósito de las situaciones. Entonces, ¿qué nos cabe esperar desde lo dicho sobre la familia? En primer lugar, esperamos que en medio de todas las dificultades por las que atraviesa la familia en nuestros días, quiera siempre lo que Amor y Leticia habla de la vía caritatis, el camino de la caridad, el camino del amor, de la caridad. Siempre será el camino que hay que recorrer en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier problemática familiar, en cualquier irregularidad de las familias. Llama a la vía caritatis, el camino del amor. Siempre será la oportunidad. Es el camino libre para todos. Ahí no hay casetas de cobro, pues, en el camino del amor. Y dice el Papa, siempre ese será la oportunidad para todas las familias. En todas las circunstancias les queda el camino del amor, el camino de la caridad. Cuando de repente alguna situación irregular que vienen y nos preguntan, y uno puede decir, te queda siempre la oportunidad de hacer el bien, siempre la oportunidad de la caridad, siempre la oportunidad de demostrar amor. Entonces, ¿qué nos cabe esperar? Que siempre esté abierta esta vía caritatis, el camino libre para todos. Es una invitación donde nadie queda excluido, y es finalmente la gran pregunta al final de la vida. Esta es la ley suprema de los cristianos. En segundo lugar, esperamos seguir caminando en fidelidad y en compromiso al Evangelio de Jesucristo y a la realidad de las familias, especialmente las más sufridas. Amor y Leticia 3:25. Caminemos, familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es más, es siempre más. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor y de comunión que se nos ha prometido. En tercer lugar, esperamos que las familias, yo diría modelo, por decirlo de alguna manera, esas que se esfuerzan constantemente por vivir la fe de la Iglesia y por dar testimonio de la belleza y la alegría de la fe, continúen creciendo. O sea, eso esperamos, que continúen creciendo y nunca se cansen de ser semilla y testimonio de que es posible vivir los valores evangélicos de la familia. Esperamos, ¿qué nos cabe esperar? Yo diría, esperamos tomar en serio las esperanzas, las lágrimas y los sufrimientos de tantos cristianos a partir de sus problemáticas familiares y abrir el espacio a la esperanza a partir del Evangelio. Tomar en serio las esperanzas de nuestra gente. Esperamos también que poco a poco nos adentremos cada vez más en una renovada pastoral que deje de incurrir de una vez en una mezquina consideración. Estoy citando al cardenal Walter Casper en el Evangelio de la Familia, que deje de incurrir esa pastoral en una mezquina consideración legalista y en un rigorismo no cristiano que impone a las personas pesos insoportables que nosotros, los clérigos, no queremos y ni siquiera sabríamos cómo llevar. Esperamos entender de nuevo la familia como la iglesia doméstica y hacer de ella la vía privilegiada de la renovación de la iglesia, una iglesia que esté en camino al lado de la gente y con la gente. ¿Qué más nos cabe esperar desde el acompañamiento a las familias? Nos cabe esperar que en esta jornada catequística y en ella todos y todos los catequistas
sigan respondiendo desde su ministerio al llamado de ser parte activa de la gran familia de cristianos comprometidos que anhelan cielos nuevos y tierras nuevas. Y finalmente, ¿qué debemos hacer pastoralmente en relación a las familias? Esta pregunta puede significar ante todo que hay un hacer que debemos, que no estamos, digamos, separados del hacer justo y que es posible experimentar este deber hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Desde Amor y Leticia, primero, recurrir al bálsamo de la misericordia. Recurrir siempre al bálsamo de la misericordia. Claramente, Amor y Leticia afirma que el criterio último del discernimiento pastoral es el principio de misericordia. Aquí se sabe quiénes son los auténticos hijos e hijas de Dios. Así entonces estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado misericordia. Toda acción pastoral debe estar revestida de misericordia, su anuncio, su testimonio, sus mediaciones, su relación con el mundo, lo que también ya nos decían en las charlas anteriores. Es verdad, dice el Papa en Amor y Leticia, recordando también Evangelii Gaudium 47, es verdad que a veces nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Y ahí el Papa, recuerden que hace una distinción muy interesante a propósito de los intermediarios y los mediadores, ¿no? El Papa dice, no es lo mismo un mediador que un intermediario. Entonces el intermediario siempre es gana-gana, el intermediario siempre se sale con las suyas, el intermediario compra y vende más caro y siempre gana, el mediador no. Entonces esa distinción interesante entre intermediario y mediador, ¿no? Por eso allí en Amor y Leticia insiste, dice, a veces nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores, pero la iglesia no es aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Recurrir al bálsamo de la misericordia es no ponerle condiciones a la misericordia en nuestro trabajo pastoral o catequético. Esta es la idea de aduana, condiciones para entrar, más allá de las requeridas por el Evangelio y el primado pues de la caridad. Ponemos tantas condiciones a la misericordia que a veces la vaciamos de sentido concreto y de significación real. Y por eso, y esa es la peor manera de licuar el Evangelio, dice el Papa. Por ello siempre conviene considerar inadecuada cualquier concepción teológica que en último término ponga en duda la omnipotencia de Dios y especialmente su misericordia. En el 311. Entonces uno podría decir que una acción pastoral inadecuada o una catequesis inadecuada es aquella que pone en duda la omnipotencia de Dios y en especial la misericordia. El discernimiento pastoral unido a la misericordia, 312, siempre se inclina a comprender a personas, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar desde la misericordia. Esta es la lógica que debe predominar en la Iglesia para realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos toca hacer en relación a las familias y el acompañamiento? Educar en la dimensión personal y responsable del discernimiento. Yo creo que esta es una labor también pues enorme que podemos hacer también desde la catequesis, educar en el discernimiento personal y comunitario. Una tercera, atender a las familias pobres y al dolor de los pobres. Esto equivale a decir que cada caso en particular, cada familia necesita
un discernimiento particular, esto como elemento indispensable en el acompañamiento pastoral. Y llamado a crear centros de escucha. Y aquí el Papa insiste que es cierto que las familias sufridas o las familias heridas, pues ya de por sí tienen una seria situación, pero no es lo mismo el dolor que sufren las familias pobres que el dolor que sufren familias que están en otras situaciones económicas. Y aquí insiste el Papa porque aquí un fracaso familiar se vuelve mucho más traumático y doloroso cuando hay pobreza, porque hay muchos menos recursos para reorientar la existencia. Una persona pobre que pierde el ámbito de la tutela de la familia queda doblemente expuesta al abandono y a todo tipo de riesgos para su integridad. Entonces, en Amor y Leticia 2:42, entonces podríamos decir, los pobres sufren más los problemas familiares. Entonces, por eso, ¿qué debemos hacer? Yo diría, atender a las familias pobres o a las familias sufrientes y a los pobres también que viven en situaciones complicadas, ¿no? Promover una pastoral de acompañamiento desde otras figuras, pues. Entonces, desde la fragilidad, desde situaciones también más, desde luego, de misericordia, ¿no? Atender la gradualidad pastoral. Aquí simplemente menciono, el Papa habla así de la gradualidad pastoral, no de la gradualidad de la ley, sino de la manera de acercarse al cumplimiento de esta ley. No la gradualidad de la ley, sino la gradualidad en el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Porque pues tendremos que ser muy claros que el grado de responsabilidad no es igual pues en todos los casos. 295, 300, ¿no? No es una gradualidad de la ley, sino una gradualidad en el ejercicio prudencial de los actos libres, ¿verdad? Simplemente menciono esto, atender esto, tener en cuenta la gradualidad pues también. Estar siempre a favor de la lógica de la integración. La Iglesia, y tenemos que reconocerlo, durante mucho tiempo se ha movido entre lógicas de marginación y lógicas de integración. Tenemos que velar y trabajar para que prevalezca siempre la segunda, la lógica de la integración, que está en la línea de la misericordia. Entonces, desde un discernimiento pastoral hay que evitar, en el número 297, los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. La labor de discernimiento pastoral ha de llevar a integrar a todos y a todas pastoralmente, ayudando a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Entonces, en ese sentido, acompañar a las familias desde un discernimiento pastoral, pues tenemos que entrarle por esta lógica de la integración. Y en el 299 me parece un número ahí muy interesante a propósito de esta lógica de la integración. La participación de personas en situaciones difíciles, dice Amor y Leticia, puede expresarse en diferentes servicios eclesiales. Es necesario, por ello, discernir cuáles de las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden ser superadas. ¿De qué manera pastoralmente podemos integrar a todos? ¿De qué manera puede ser su participación? ¿En qué momentos? ¿En qué ámbitos? Pero siempre caminar bajo la lógica de la integración. Por último, no alentar una pastoral de fracasos, ni preferir una pastoral rígida.
Ante las situaciones familiares que estamos viviendo, se antoja de repente estacionarse en una pastoral de los fracasos y comentar en diferentes foros o ambientes únicamente los fracasos, las decepciones o frustraciones pastorales que estamos viviendo de cara a la familia, a los matrimonios jóvenes, y echar la culpa a factores externos como reduccionismos, relativismos, egoísmos, individualismos, etcétera, y en consecuencia proponer una pastoral rígida, esa que aparentemente da más seguridad y no se presta a ninguna confusión, pero no se acerca mucho a la iglesia de Jesús, pues si algo exige a esta iglesia es ser madre abierta y atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. Una madre que al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible, aunque corre el riesgo de mancharse con barro del camino. Recordemos finalmente que toda la vida de la familia es un pastoreo misericordioso. Palabras finales. Estas consideraciones sobre la familia a partir del discernimiento pastoral y de 3 cuestiones centrales son muestra, desde mi punto de vista, de que estamos viviendo en torno a la familia y a sus problemas tiempos germinales, más que terminales, catastróficos o apocalípticos como ecos de profetas de desventuras. Los tiempos de ahora, en torno a la familia, son tiempos de gracia en medio de tantas dificultades. Por eso estamos invitados a percibir estos tiempos también como germinales, en donde cada día están haciendo algo nuevo desde la óptica del Evangelio, lo que nos permite seguir anunciando con alegría y valentía la buena nueva de la familia cristiana. Y así les invito a que terminemos haciendo juntos esta oración que nuestros obispos en Aparecida hacían a propósito de las familias. Si gustan, hacemos todos juntos esto. Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sosténlas en sus dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día. Cuando en torno a ellas se acumulen sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente, donde se acoja, se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su término natural. Muchas gracias.